Hola, soy Cintia Sánchez y te doy la bienvenida a mi podcast Reflexivos. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reflexivos, su podcast favorito. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el papel de la espiritualidad en nuestras vidas. Más allá de una religión, ¿cómo complementa la fe y la espiritualidad mi vida? Se podría decir que es un estilo de vida. Y para hablar de este tema está con nosotros Joana. Es un gusto tenerla aquí con los reflexivos y como siempre recordarles que estas charlas nos ayudan a observar el mundo desde otras miradas. Primero que nada, le doy la bienvenida a Joana. Gracias por aceptar la invitación, Joana, y por regalarnos un poquito de tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola, un gusto. Muchas gracias por la invitación, Cintia. Estoy perfecta. Qué Muchas bueno. gracias. ¿Cómo ves? Si te parece, pues nos cuentas un poquito sobre ti, a qué te dedicas, en qué trabajas, el grupo al que perteneces, de manera breve, y luego ya vamos dando en cada una de las preguntas referente a lo que es la espiritualidad y cómo tú la vives desde tu perspectiva como mamá, como esposa y como perteneciente a una sociedad. Claro que sí. Mira, bueno, yo soy Joa Morales. Yo soy consultora en marketing. También soy docente en educación especial. Pues soy mamá de 2 niños, uno de 9 y uno de 4. También, pues, estoy con mi esposo ahora desde hace más de 16 años, tenemos de relación. Y pues también de nosotros como familia pertenecemos a lo que es el grupo de familia educadora en la fe, que es un movimiento a nivel nacional acá en México. Y pues ya tenemos ahí un poquito más de 5 años de pertenecer al grupo. Entonces, pues, un poquito de todo, pero todo con mucho amor. Muy bien. Pues bienvenida. Oye, ¿cómo ves si empezamos a ver qué es ser espiritual o tener fe? Bueno, son conceptos muy amplios, ¿verdad? Y cabe mucho la perspectiva que tenga cada persona sobre lo que puede ser fe o espiritualidad. Algunas personas pues lo enfocan un poquito más lo que es la fe a esa creencia de que pues Dios puede ser, incluso en cuestión de fe, no es solamente Dios, Cintia, sino también puede ser energía, el universo, la vida, y pues más enfocados a religión, pues dependiendo de la religión que se profese, pero en la mayoría pues recae como Dios, ¿verdad? En nuestra religión católica pues viene esa fe o esa creencia hacia Dios, hacia Jesucristo, eso todas las enseñanzas que nos dieron. Y te decía, es un concepto muy amplio porque es como cada persona lo perciba, porque en la fe puede abarcar, bueno, qué tanto ilusión hasta cierto punto tengo de que algo que voy a pedir a Dios me lo va a conceder. Ese puede ser un concepto de fe. O también puede ser el qué tanto confío en que las cosas van a suceder como yo las estoy pensando, los estoy planeando, en cuestión de espiritualidad, ¿verdad? En cuestión de energías también. Entonces, es un concepto que va ido evolucionando bastante y en un inicio era, pues, en aquellos tiempos, ¿verdad? Más en los tiempos de Jesús y hacia adelante, que fue donde se fue profesando más el concepto de fe, pues, fue eso de qué tanto crees en Dios, ¿no? Y después, pues ya el qué tanta hasta cierto punto alabanza o hasta cierto punto creencia había en ellos. Entonces, cada persona lo puede percibir de forma muy variada, muy distinta, pero sobre todo el caer en que podemos confiar en algo, en lo que nos rodea, algo que está con nosotros, interno y externo. Eso es lo importante. Ok. Oye, y tú, por ejemplo, de estos conceptos que nos compartías, ¿cuál es el concepto que es para ti la espiritualidad y la fe en tu vida? Yo caigo más en la confianza de lo que yo creo que es posible lograr, lo puedo alcanzar, ¿sí? No es tanto el depositar ese cumplimiento de lo que yo quiero tener en la vida
en alguien, como por ejemplo brindarle toda esa responsabilidad a que Dios me lo va a conceder, sino que es más como esa fe puesta en que yo tengo la capacidad para lograr lo que me estoy proponiendo y no estoy acompañada de su presencia y de su enseñanza, tanto de Dios como de que es Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesús, y Dios Espíritu Santo. Entonces, es sentir yo la confianza de que están conmigo, que forman parte de mi vida, pero no dejarles toda la responsabilidad a ellos, porque al fin y al cabo yo soy un ser individual y yo tengo la capacidad de lograr esas cosas que me estoy planteando. Entonces, ese es mi concepto de fe. Muy bien. Oye, fíjate, me quedé pensando ahorita que decías, porque no se trata de un pensamiento mágico en el que digas, ya por creer en Dios o en una energía o en el universo, lo que sea como quieras llamar, ya van a suceder las cosas, ¿no? Sino esto que nos dices, yo confío en las capacidades o dones que me dio esta energía o este universo y entonces soy Exacto. capaz de hacer las cosas. Es así como, bueno, no sé si te entendí muy bien, pero eso es lo que me Exacto. transmití. Ok, ok. Oye, ¿y tú cómo iniciaste tu camino en la espiritualidad? Bueno, es muy variado, ¿verdad? Yo creo que aquí influye mucho la familia, influye mucho la sociedad, influye mucho la religión también, porque religiones pues hay muchísimas. Y en cuestión en mi caso, pues empezó en la familia. Y no tanto, fíjate aquí, bien interesante porque del lado de mi mamá, ella sí era más enfocada, orientada a lo que es la religión católica, pero mi papá no. Mi papá es siempre más espiritual, o sea, él dice, sí, yo creo que hay una fuerza superior, que hay una energía superior que nos rodea, que hay un universo, que hay un Dios, pero él nunca lo ha visto tanto del concepto de religión, sino de energía. Entonces era así como que pues, de niños, de por cuál lado me voy, ¿no? Entonces, mi mamá era de, pues vamos a lo que es la misa, a la iglesia, a las actividades. Y por ese lado, pues uno de pequeño, en mi caso yo sí me iba, ¿verdad? Con ella, pero ahorita que ya estoy como que ya más, bueno, ya estoy adulta y he estado un poquito más, introspectando en ese tema. Yo me acuerdo que decía yo, pues sí, o sea, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Jesús, pero sí yo creía en Jesús como alguien superior, pero no ese como personaje que iba yo a alabar, sino que yo decía, sí existe, ¿verdad? Sí, yo creo en él, pero yo creo más como que fue alguien que vino a enseñarnos cosas y no tanto del modo religioso, sino que vino a enseñarnos muchas cosas, incluso en la Biblia sí nos manejan muchas de sus enseñanzas, pero es más como el cómo aplicarlas a tu vida, ¿sí? Ujú. Y alcanzar a conocerte y a conocer a todo lo que es interno y externo, ¿no? Todo lo que nos rodea y a poder interactuar precisamente con ese interior que cada uno somos y también ese interior, cómo ponerlo al servicio en el exterior. Y ahí es cuando ya lo religioso como que ya no entra tanto, ¿no? Porque lo religioso en cuestión católica es más el alabar, es más el venerar en cuestión de santos, en cuestión de imágenes. Entonces, si llegan momentos en los que en la familia es, no, pues es que tenemos que ir a la iglesia, ¿verdad? Pero luego, como te decía en mi caso, mi papá era de, pues no, o sea, no pasa nada si no vas al templo, o sea, mientras tú estés en oración aquí en tu interior, está bien también. Entonces, sí fue algo confuso, pero bueno, ahí nos vamos encaminando. Ya, sí, porque a lo mejor también existe esta dualidad de que
puedo ir a la iglesia y a lo mejor no tener ese interior tan lindo como debiera ser para poder compartir con los demás, ¿no? O viceversa. Entonces debería de existir una, pues, congruencia tal vez, ¿no? Una congruencia en quién soy estando aquí en la iglesia o en cualquier lugar. Claro que sí, es como dicen, ay, bueno, hay mucha gente que opina, incluso que opina eso, ay, van a misa, pero cuando salen, son bien malas personas, o sea, y sí, o sea, como, hay de todo. Entonces, eso sí también se ve bastante, y ahí es cuando la gente deja también un poquito como de creer, ¿no? Porque, pues, obviamente, lo que dicen, bueno, vas y aprendes, pero no lo pones en práctica. Y muchas personas, a veces que no andan, así que digan, diario en la misa o en todos los rituales de las religiones, se muestran al mundo como personas muy conscientes y muy serviciales, incluso, pero sin tener esa parte religiosa. Entonces, pues yo tengo la opinión de que es mucho el cómo se vayan viviendo las enseñanzas, independientemente si asistas o no a un templo. Sí, oye, ahorita nos platicabas tú de cómo veías esta, o la enseñanza que te dieron en tu casa sobre la espiritualidad de manera general. Y una vez que tú formaste ya tu familia con tu matrimonio, ¿cómo fue como conjuntar esos pensamientos, ¿no? Del lado de tu esposo y tuyo. Sí, bueno, mi esposo sí es más, él sí fue de joven más, bueno, está joven, ¿verdad? Pero así de qué edad preparatoria. Él sí dice, yo sí iba a yo me acuerdo, dice, yo me iba a los grupos juveniles y yo andaba bien emocionado, iba a todas las actividades. Y en mi caso era el contrario, o sea, a mí, yo me acuerdo que mi mamá me insistía mucho, mira, es que va a haber, en vacaciones, actividades, ve, y yo, no, yo no voy. Y es que va a haber un retiro, no, yo no voy. Y entonces yo no iba a nada, o sea, si yo iba a misa, era porque iba con ella, el clásico de que porque iba a la fiesta o alguna celebración, una boda o algo, y era cuando yo iba a las celebraciones religiosas. Fue hasta después de, bueno, nosotros sí nos casamos por la religión católica y después ya empezamos así como que, ay, pues como que hay que ir, ¿verdad? Al grupo de la iglesia. Y fue cuando empezamos nosotros como que esa búsqueda como matrimonio, como ya teníamos a mi niño más grande, y queríamos que él tuviera alguna formación religiosa, ¿no? Entonces, en donde estaba en su guardería, ahí tenían formación católica y empezaron a decirnos, vayan, pues vayan a las misas, o sea, como que recomendación, y nosotros por que asistiera también el chiquito, pues empezamos a buscar a lo que fue, primero misas, ¿no? ¿Dónde llevarlo a una misa? Que él pues estuviera a gusto, que él entendiera un poquito, y ya empezamos a buscar iglesias, y después coincidimos en Catedral acá en la ciudad, con el grupo de Familia Educadora en la Fe. Entonces ahí al salir de una misa, nos invitan al grupo y yo así como que ya tenía días pensando, ay, deberíamos de pertenecer a algún grupo o algo así. Y pues coinciden, o sea, como que todo se va alineando. Coinciden, entonces nos invitan y decimos, bueno, ok, vamos a ir al grupo y el siguiente fin de semana comenzamos a ir. Y así fue como comenzamos nuestro camino en Familia Educadora. Ok. Y ahorita que comentabas sobre el niño, ¿qué expectativas tenían ustedes al, digamos, incursionarlo en esta parte de la religión o la fe? O sea, ¿qué es lo que esperaban? Bueno, nosotros nada más que conociera a Jesús y conociera a Dios. No tanto una religión así impositiva, o sea, de que tienes que ir, de que no fuera con ganas, ni también que fuera algo así tan fanatizado, no. O sea, nada más nuestra intención era que conociera a Jesús, que conociera a Dios, y ya pues
nosotros siempre hemos sido de la creencia de lo que él decida, ya cuando sea grande, pues será su decisión, bueno, en el caso de los dos, y si ellos deciden incursionar un poquito más en la religión, pues es su decisión. Eso sí lo dejamos a su libertad. Okay. Oye, y entonces tú, ¿cómo sentiste que cambió tu vida una vez que ya estuviste en la fe? O sea, porque siento que como que hubo un antes, o sea, estabas ahí entre que sí, que no, y hasta que Sí, ya entraste al grupo este de fe, pues ahí se nota como que ese ese cambio. cambio. ¿Qué cambió exactamente? Sí, bueno, sí cambió mucho, porque como te digo, yo nunca había ido más que al catecismo cuando iba a hacer los sacramentos y ya. O sea, yo fui al curso para la comunión y luego fui al curso para la confirmación y yo creo que yo no me volví a parar más que a las misas, como te decía, cuando había fiesta. Y sí, pues definitivamente hay un antes y un después porque empecé a ver lo que es la religión de una forma distinta. Y de una forma distinta, ¿por qué? Porque yo tenía la idea de que religión nada más era ir a misa, andar en todas las celebraciones litúrgicas, y ahorita pues ya sé que se llaman celebraciones litúrgicas, antes no, nada más sabía que había los rosarios, que había esto y demás. Y pues nada más, o sea, yo era lo que conocí. Entramos a Familia Educadora en la Fe y nos damos cuenta de que Familia Educadora en la Fe tiene un concepto más abierto como religión. Entonces, para empezar, pues era de que aquí todos entran, ¿no? A diferencia de muchos grupos religiosos de los que no, pues nada más son para niños, nada más son para adultos, nada más son para matrimonio, nada más son para jóvenes, etcétera. No, o sea, Familia Educadora en la Fe es muy abarcativo, cualquier etapa de la vida. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué en cada etapa de la vida, verdad? ¿Por qué no nada más cuando van a hacer la comunión? ¿Por qué no nada más cuando se van a casar o así? Y ahí es donde cambia mi concepto, porque Familia Educadora en la Fe nos muestra de cómo puedes vivir tu día a día teniendo la presencia y las enseñanzas de Dios y de Jesús, y cómo las puedes aplicar a una vida diaria. Entonces, ahí cambia el concepto, porque no es nada más el ir a los rituales, sino es cómo vivirlos, cómo poner todas esas enseñanzas en práctica, cómo hacerlas partes de tu día a día y cómo tener precisamente ir alimentando esa fe en que eres un ser individual que vives también en comunidad y te puedes fortalecer de toda esa comunidad para seguir avanzando, seguir creciendo como persona. Bien interesante. Sí, oye, y por ejemplo, ahorita que estabas hablando, me quedé pensando en esto precisamente que decías, mm, adaptar las enseñanzas de Dios a la vida diaria, porque a lo mejor a la hora que tú vas a X religión, pues no le encuentras un sentido a lo que te dicen comparado con la vida que hoy estás viviendo, ¿no? Y a lo mejor los tiempos en los que estamos viviendo, yo por ejemplo también pensaba, no, pues es que esos tiempos pasaron hace miles de años, o sea, ya nada que ver ahorita. Ya no son aplicables. Exactamente. Entonces, ¿cómo llegan a ese concepto como comunidad de decir, oye, pues este mandamiento, por decir algo, ¿no? Hablando en específico de la Ajá. religión católica, que es la que tú profesas, y la que yo también tengo, logras como adaptarlo a eso, o sea, ¿cómo logran eso? ¿Qué hacen en el grupo, no? Sí, bueno, acá tenemos una curva, bueno, acá le llamamos curva catequética, ¿sí? Entonces, es un proceso el cual llevamos para que cada una de las enseñanzas de Dios o de Jesús, dependiendo, lo veamos desde una perspectiva actual, ¿sí? Entonces, se estudia, obviamente,
ese pasaje de lo que es la Biblia, ese capítulo o etcétera, y ese cómo, o sea, los encargados de explicarlo deben trasladarlo a una situación, a una experiencia de vida, a una situación actual y ver cómo es aplicable la enseñanza, ¿no? El cómo te va a servir, por ejemplo, saber, decías tú, bueno, los mandamientos, ¿verdad? En este caso, hay de mandamientos de Moisés, Antiguo Testamento, y hay enseñanzas de Jesús bien importantes, y casi y muy pocos las conocen. Entonces, incluso todavía las enseñanzas de Jesús son más aplicables que los 10 mandamientos. Entonces, sí, es como ir diciendo, bueno, si Jesús decía, por ejemplo, poner un ejemplo, una de las máximas, ve, enciérrate en tu cuarto y en la soledad ora con Dios. Entonces, él no decía, vete al templo y arrodíllate y adórame y órame, ¿verdad? Él no decía eso. Entonces, el cómo lo trasladamos es decir, bueno, él me está diciendo que yo me concentre en mi interior y eso haga ese diálogo con Dios, ¿sí? Ese diálogo con esa fuerza superior, ese diálogo con Jesús incluso. Y encontrar respuestas. Entonces, es irlo trasladando, todo irlo trasladando a experiencias personales y a situaciones actuales y de ahí como que rescatar qué puedo aplicar, qué puedo hacer yo para ir creciendo como persona. De hecho, la siguiente pregunta que te quería hacer era, ¿qué papel juega la fe en tu vida y si lo consideras un estilo de vida? Y es un poco lo que ya nos estás diciendo, ¿no? Claro que sí. Sí, es el irla haciendo inmersa dentro de nuestra vida para no sentirla como una imposición, Cintia, como no sentirla como algo obligado. La religión no debe ser así, nada. Hay algo que me impusieron de que si yo tenía que rezarme el rosario diario. Esas ya son, si nos vamos a la cuestión histórica, son cosas que ya se han ido estableciendo a través de la historia de la Iglesia Católica, pero que en un inicio, en los tiempos de Jesús, no existía tanta complejidad hasta cierto punto. Entonces, sí hay momentos, y yo también digo, ay, sí hay momentos en los que nuestra religión católica hasta cierto punto como que divaga. Sí, Y o en se los que ya, contradice. exactamente, en los que dices, no, ya, esto ya no, ¿verdad? Ya esto ya está fuera de, pero está en nosotros tomar esa decisión de hacerlo o no, ¿sí? De acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a esa fe y a eso que nosotros queremos ir creciendo en nuestras personas. Y ahí es donde entra el estilo de vida. O sea, si yo lo voy tomando esas enseñanzas de Dios y de Jesús aplicables a mis situaciones de vida, van siendo parte de mi estilo de vida, van siendo parte de mi día a día. A diferencia de que si me espero nada más a los domingos para ir a cumplir con un ritual, como es la misa, y no estoy diciendo que sea malo ni nada, pero si hago eso, o sea, no, yo nada más cumplo con el domingo ir a misa y toda la semana me desentiendo, pues ahí estamos como que contradiciéndonos, ¿no? Con ese estilo de vida, precisamente, porque ya no lo estoy aplicando a mi día a día. Y un poquito con ese tema de lo que decías ahorita, retomando lo de los mandamientos y eso. No sé, por ejemplo, a mí en mi mente a veces digo, pues esas cosas de alguna forma se inventaron en su tiempo o surgieron en ese momento por las necesidades y por el contexto histórico que había, ¿no? Y de hecho Exacto. por cómo nos cuentan lo que pasó cuando Moisés subió y encontró las tablas y eso, estaba haciendo un desorden ahí con toda la gente, entonces de alguna forma pues, dijeron, vamos a poner estos puntos. No digo que estén bien ni que no estén aplicables, ni mucho menos, pero sí
sí entiendo lo que tú comentas, de decir, bueno, agarrar eso y decir cómo yo lo puedo aplicar en lo que yo vivo, yo Cintia, tú Joana, o quien sea, llámese, ¿no? Exacto. Y tratar de tener, pues, esa congruencia de la que tú nos hablas en un inicio. Pues de tratar de ser una buena persona, vamos a decirle buena entre comillas, porque qué es ser bueno, ¿no? Pero sí, pues tratar de convivir en sociedad de una manera, pues lo más tranquila o lo que se pueda tener, ¿no? Y por ejemplo, otra cosa que te quería preguntar es cómo, o sea, cómo complementa en concreto a ti, Joana, la espiritualidad en tu vida. Uy, es una parte hermosa y una parte, siento yo que la espiritualidad a mí me fortalece. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros somos cuerpo y alma y espíritu. Entonces, sería como perder esa esencia, ¿no? De cada uno de nosotros. Es como si fuéramos nada más un objeto, si no tuviéramos espíritu, si no tuviéramos esa esencia. Entonces, la espiritualidad llega a completar todo ese ser tan bonito que cada uno de nosotros formamos. Y también esa espiritualidad es la que nos da más la conciencia de cómo tratarnos, de cómo permitir que nos traten y también de cómo tratamos a los demás. Sin esa espiritualidad, sin esa conciencia, seríamos como nada más como fantasmas, no sé, me imagino yo, así yendo por la vida sin hacer esa reflexión de las cosas que estoy haciendo, cómo me están afectando de forma interna, de forma externa, y cómo estoy afectando a los demás o cómo estoy influyendo a los demás. Entonces, en eso sí considero que la espiritualidad, en cierto punto, por ejemplo, en el caso de mi papá, que me vuelvo al caso de mi papá, de que él dice, yo no soy de ninguna religión, mas sin embargo, creo firmemente que tenemos un espíritu, que hay una fuerza superior con nosotros. Él tiene esa esencia y él la vive así. Entonces, él tiene mucho ese servicio con las demás personas, que incluso yo he visto más en otras personas que andan muy metidas en cuestiones religiosas. Entonces, yo siento que es eso, el cómo lo vivas, cómo lo tengas en tu vida y cómo lo compartes con los demás. Oye, ¿y esto que dices se relaciona con un propósito de vida al final? ¿Crees? Claro que sí, va formando parte de nuestro proyecto de vida, a dónde queremos llegar. Y definitivamente el proyecto es ese propósito, ¿no? El cómo te ves en un futuro, en cómo vas a ir haciendo acciones para llegar a ese momento, a ese futuro que tú quieres lograr en algún momento, a corto o mediano o largo plazo. Y sin la espiritualidad siento yo que sería más cuestión solamente material, ¿no? De querer lograr, obtener, pero sin pensar en, bueno, eso que obtengo en cuestión aprendizajes, en cuestión material, ¿verdad? En cuestión financiera, cómo va a mejorar mi vida, pero también cómo va a mejorar la de los demás. Entonces, ahí siento yo que complementa bastante bien todo esto. Sí, 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 y sí me hace sentido todo lo que nos estás compartiendo hasta el momento. Y de hecho ahorita, por ejemplo, hemos estado hablando de cómo en individual, pues tú vas formando esa imagen que quieres proyectar ante los demás. Y pegándolo un poquito con la siguiente pregunta, ¿cómo te ayuda la espiritualidad en el día a día con tu pareja? Porque ya una vez que ya nos dijiste, bueno, yo ya encontré la espiritualidad, esto es lo que quiero ser yo como persona y ahora con mi pareja, ¿cómo funciona? Sí, bueno, aquí es bien interesante. En nuestro caso, en nuestro caso como pareja, Sí. eh, te digo, hemos ido coincidiendo en ciertos momentos de cuando, bueno, nos casamos y después
que decidimos juntos asistir a un grupo religioso, estar un poquito más presentes en lo que era la religión católica. O sea, han sido decisiones juntos. Y siento yo que ahí es donde ha entrado más la espiritualidad como pareja. Porque bien pudimos haber sido de que no, pues tú vas, pero yo no voy. Tú estás decidiendo ir a la iglesia, pero yo me quedo. Entonces, hemos ido tomando esas decisiones juntos. Y ahora que estamos un poquito con más, una conciencia, siento yo que mayor, también ha sido precisamente como pareja, mira, o sea, de ciertas cosas que nosotros vemos, observamos de actividades o así, que hay que hacer, decimos, esta actividad sí nos va a ayudar a nuestro crecimiento y esta actividad definitivamente, pues no, o sea, vemos que hay de todo, ¿verdad? Y decidimos juntos de que sí vamos como familia o en esta definitivamente no vamos. Y pues sí, la vamos viviendo de esa forma y hacemos esa conciencia de que todo lo que vamos aprendiendo, cómo lo estamos aplicando a nuestra familia, a nuestros trabajos, a nuestras relaciones con amistades, con otros familiares. Y pues todo yo creo que se va viviendo así, en nuestro caso, Sí. al pie. Oye, y en temas, por ejemplo, pues de problemáticas o de, vamos a decir, diferencias de pensamiento entre las parejas que suele haber como matrimonio, ¿cómo a ustedes les ayuda estando, pues, en la espiritualidad? Bueno, nosotros no somos mucho de pelear, la verdad. Somos, yo creo que estamos demasiado complementados. No es de que andemos así constante discutiendo, de hecho no. Pero cuando, siento yo que cuando tienes más esa estabilidad espiritual, hay más estabilidad emocional también. Entonces, sí veo yo que hay una tendencia mayor entre nosotros de no ser con esas reacciones tan impulsivas. Porque precisamente una de las cosas que la espiritualidad, en este caso la religión católica, nos enseña es tener mucho el respeto hacia la otra persona, en cuestión de esposos, ¿sí? Entonces, como que ahí contienes más el cómo le hablo, el cómo reacciono, el cómo solicito las cosas. Entonces, sí ayuda en ese aspecto la religión católica, o en este caso lo que es las enseñanzas de Dios y de Jesús, para tratarnos de una forma más cordial, más bonita. A diferencia que siento yo que si no tuviéramos esa enseñanza, seríamos más impulsivos, o sea, al primer momento, cualquier situación nos gritaríamos, nos trataríamos con menos respeto. Pero las enseñanzas que ya hemos adquirido nos dicen que hay que contener y decir las cosas de una forma más cordial. Sí, o sea, como una capacidad más grande quizás de comprensión, porque de Exacto. alguna forma tú te conoces, como tú decías, al final la espiritualidad es conocerte a ti mismo y Exacto, saber qué es lo que vas a darle al otro, ¿no? O mejor dicho, qué es lo que quieres darle a la otra persona, en este caso tu pareja. exacto, así es. Muy bien. ¿Cómo consideras que la fe determina tu dinámica familiar? O sea, ya entre ustedes como pareja, tus hijos. La dinámica como familia, yo creo que los niños siempre, de hecho el más chiquito andaba desde la panza en cuestión del grupo de familia educada en la fe. Y ellos la viven de forma muy natural, o sea, ellos como desde chiquitos han estado en el ambiente católico, para ellos es de una forma muy natural, de la oración, el agradecer los alimentos, el hacer oración en distintos momentos, o sea, ellos tienen como que esa naturalidad de decir, voy a platicar con Dios, voy a platicar con Jesús. Y fuera de, en otros contextos, los niños incluso, bueno, nosotros también solemos hablar
con mucha naturalidad de eso. Entonces los niños son de hablar de Dios o de Jesús con los amiguitos y lo hacen de forma muy natural. Entonces, siento yo que como se ha comentado dentro de la familia, ellos han logrado externarlo en otros contextos. Y pues ahí como familia también hay una familia extendida, ¿verdad? Que es esa comunidad que nos abraza, que nos arropa. Y como comunidad, pues ellos se sienten muy cómodos de poder convivir con otras personas que tienen esta misma religión y también de que tienen pues la misma formación, una formación muy similar de acudir en familia, de en familia hacer oración, o sea, es muy natural. Sí, o sea, no es forzado como tú en un inicio lo viviste, ¿no? Ajá. De que, oye, tienes que ir, porque si no, pues te vas a ir al infierno. Ajá. Porque esas eran las formas de educación anteriormente, ¿no? Exactamente. No digo que te lo hayan Exactamente. dicho, sino en general. Sí, o sea, Así es. cómo pintan a lo mejor el tema de la espiritualidad como una cosa de castigo y cosas bien hechas, ¿no? Cuando en realidad, bueno, como tú lo vives, pues es un tema más de, pues estar bien contigo mismo. Exactamente, sí, pues siento yo que va más a eso, no tanto como dices tú, el infierno y el pecado y todo el show. Es más hacer esa conciencia de la consecuencia, ¿sí? O sea, si yo hago conciencia de que estoy haciendo algo malo, o malo para el otro, porque yo puedo hacer cualquier cosa, pero yo puedo decir, para mí está bien, y me puedo Ujú. justificar. Y está bien hasta el momento en que no me dañe a mí mismo o no dañe a otra persona. Ahí es cuando empieza a no estar tan bien. Y podría decirse, ay, ahí es donde está el pecado. Pero no es tanto el pecado, Cintia, es más que nada la consecuencia. ¿Cómo me voy a dañar o cómo voy a dañar al otro? ¿Qué voy a causar en él? Y el cómo lo voy a cambiar o a remediar para que ya no siga pasando. Entonces, siento yo que es más, va más orientado a eso la espiritualidad, al ir haciendo conciencia de qué cambios tengo que ir haciendo para ser mejor persona, para mí y para los demás. Ujú. Ay, sí, muy bien. Me estás haciendo pensar muchas cosas. Oye, ahorita también, bueno, tú ya nos decías que con tus hijos ha sido de forma muy natural, pero ¿cómo puede un padre iniciar o invitar a sus hijos pues a esta parte de la espiritualidad? Sí, yo digo que es con el ejemplo, sí. El ejemplo y el cómo se los muestres a tus hijos. Como dices tú, nosotros llegamos con niños muy, muy chiquititos, pero sí hay papás que llegan con sus niños, pues ya adolescentes, y cómo se los muestran, ¿no? Siento yo que es con ese ejemplo y ese explicarles de una forma muy práctica, siento yo muy aplicable a la vida diaria, las enseñanzas de lo que es la religión, en este caso, o de la espiritualidad. O sea, mira cómo a lo mejor el orar, cómo te va a ayudar en tu persona, ¿verdad? Enseñarlos a orar y no orar son los rezos de aprendidos cantados, no, la oración es más que nada una plática contigo, una plática con Dios y precisamente ahí es como el que si ellos nos ven hacerlo y que nos ven que nos funciona y que es algo bueno, ellos también van a empezar a hacerlo. Y si no lo hacemos, obviamente, pues de dónde toman el ejemplo. Ahí es donde empieza esa formación en familia, de irles mostrando cuál es, vaya, el beneficio de hacerlo y qué nos va a ayudar. Sí, ahorita, por ejemplo, me venía a la mente con este grupo bueno, yo te conozco por el tema del catecismo para mis hijos, y ahí fue donde conocimos a Fer, y también en un principio para mí fue como,
O sea, ¿por qué tenemos que ir todos, no? Porque vienes de otros grupos o de la misma religión en general, ¿no? En la que Ajá, te dicen, bueno, pues trae al niño y ya. Dios que lo bendiga al exacto. niño y los papás acá como si nada, ¿no? Entonces, eso se me hace interesante el cómo funciona en FEB, lo que decías de que es para todos los grupos. Para todas las edades, para todas las etapas de la vida, porque somos espíritu desde que estamos en el vientre hasta Ujú. que el espíritu sigue estando incluso después de la muerte, ¿sí? Entonces, pues somos espíritu en todo momento y en todo momento tenemos que aprender, o sea, saber cómo vivir con ese espíritu, cómo irnos moviendo en la vida con ese espíritu y hay que enseñarles a los niños, a Ujú. nosotros como papás, enseñarles en cada etapa de su vida cómo lo tienen que ir desarrollando. Y es ahí lo importante es de por eso ir caminando juntos, porque somos primero familia, ahí somos parte de esa comunidad chiquita y luego somos parte de una comunidad extendida, de una sociedad. Y el Sí. cómo ellos se desenvuelvan tanto dentro de casa como fuera de casa, es donde van a hacer precisamente esa conciencia, Cintia, de las cosas o las consecuencias que estamos obteniendo, buenas o malas, es qué cosas estoy desempeñando, qué cosas estoy haciendo y qué cosas tengo que continuar haciendo bien o cuáles tengo que empezar a modificar. Uh-huh. Sí, y también esta parte que dices de las etapas de la vida, porque pues efectivamente va cambiando pues lo que vivimos, ¿no? Las situaciones que vivimos cuando somos niños, adolescentes, cuando ya te casas y estás en pareja, todas las cosas van cambiando y de alguna forma se adaptan a este estilo de vida del que platicabas en un inicio. Así es. Uh-huh. Oye, y en estos tiempos ya ves que se escucha mucho que hay mucha falta de valores en los muchachos, en los niños, en la juventud en general. ¿Qué Uh-huh. opinas de esto y cómo la fe podría ayudar o revertir esta falta de valores? No es que yo siento que falta así como valor. Yo más bien creo que es falta de autoconocimiento, ¿sí? Más bien es porque no conocemos de todo lo que somos capaces en positivo y nos vamos por todo lo que es más fácil en negativo a veces, ¿sí? Entonces, cuando no nos conocemos bien, Cintia, y esto va en cuestión espiritual y en cuestión de todas las dimensiones que forman nuestra vida, si no nos conocemos de qué somos nosotros capaces de lograr, de alcanzar, de aprender, de poner en práctica, de ayudar a los demás, nos vamos a dejar influenciar por lo que los demás nos digan. Entonces, si el otro llega y nos dice, vente, vamos a hacer tal cosa, y yo no me autoconozco y digo, eso va a hacer que yo sea, me dañe a mí mismo o dañe a alguien más. Si no conozco esa parte, esa parte de mí, va a ser muy fácil que caiga en eso, ¿sí? Que me deje influenciar por las demás personas. Y ahí es cuando a lo mejor podría decirse que entre esa falta de conciencia o de poder nosotros desempeñarnos de acuerdo a un criterio propio. Y entonces ya es como decir, ya ahí se pierde ese valor de lo bueno y de lo malo, de lo correcto y lo incorrecto. ¿Por qué? Porque no tengo un autoconocimiento. Uh-huh. Sí me hace sentido lo que, lo que comentas, porque pues si no tenemos un criterio o un lineamiento, se pudiera decir, ¿no? De qué es lo que para mí está bien o qué es lo que para mí pues funciona, pues va a ser Exacto. muy simple, pues dejar algo lo que los demás hacen, ¿no? Así es, sin saber, o a lo mejor sin hacer tanta conciencia de la consecuencia que me va a traer o que va a traer a otras personas. Uh-huh. Muy bien. Y en cuestión del grupo, hablando ya de lo que es FEB, tú antes eras coordinadora, ¿no? Actualmente, sí.
¿Cómo llegaste a ser coordinadora? Ajá, después de que, este, porque fue muy rápido, no sé si nos quieras contar un poquito de eso. Sí, bueno, yo creo que fue algo más así como cosas del destino, ¿no? Ajá. Que nos fui poniendo el universo en ciertos momentos, en ciertos lugares, en ciertas situaciones. Y nosotros llegamos en un momento, te digo, nosotros llegamos cuando teníamos a Sebastián de 3 añitos, buscando precisamente crecer en esa espiritualidad. Y llegamos y nosotros en un inicio, pues conociendo al grupo primero, conociendo a las familias que lo formaban, y después, de forma repentina, empiezan a decir que ya había cambio de coordinación, que desde nacional estaban indicando un cambio, y pues, primero nos propusieron así como, oigan, a lo mejor les va a tocar ser coordinadores. Y nosotros nos llegó la noticia así como que, ay, es algo como que bonito, ¿no? Algo del destino, algo que estaba ahí preparado para nosotros. Pero luego pasa un tiempo y así como que, bueno, ya no nos dice nada. Y de repente ya llegan un día los coordinadores anteriores y dicen, ya, o sea, es así como que necesario, ya nos están pidiendo que sea el cambio, entonces los que están ahorita presentes, vamos a votar todos y el que quede gana. Y así. Entonces, acá pues votaron por matrimonios, o sea, qué matrimonio querían que quedara a cargo, y pues nos quedamos nosotros a cargo. Salimos en la votación favorecidos y aceptamos el cargo. Entonces estuvimos allá un poquito más de 2 años, y pues nos tocó dirigir lo que es la comunidad de acá y estar participando en algunas actividades nacionales, aquí también en la ciudad, y pues más que nada buscando el propósito de acercar a más familias a lo que es Dios, a lo que es Jesús, y creo que pues lo logramos ahí, caminando despacito, pero ahí seguimos. Nosotros ya ahorita ya no somos coordinadores, pero pues nosotros estamos ahí acompañando a los coordinadores actuales. Oye, y ahora que pasó todo esto de la pandemia, ¿cómo, o sea, hubo un retroceso en este camino hacia la espiritualidad o cómo lo viste tú? No, yo siento que más bien aprendimos, nos adaptamos, y pues nosotros no nos desanimamos. Incluso nos tocó justo cuando nos íbamos a ir de misiones, y pues se suspendió todo, se suspende misiones, pero no por eso dijimos, bueno, pues ya se suspendió y adiós las actividades, sino que tratamos de adaptarlas al modo virtual y pues continuar con las acciones planteadas, continuar con todo lo que ya estaba ahí, pero ahora de forma virtual. Incluso creo que hubo mayor interés por parte de más familias, porque estuvieron viendo el trabajo que hacíamos ahí en la comunidad, y pues se acercaron más familias, de hecho. Sí creció, como que fue algo novedoso, ¿no? Que estuviéramos de forma virtual. De hecho, hasta muchas cosas cambiaron de la misa era virtual y todo así. Entonces, sí, fue un crecimiento, siento yo que también no fue tanto qué triste, sino fue una oportunidad de crecimiento en cuestión de habilidades para la comunidad. Uh-huh. Y ahorita que nos hablabas de esto de las misiones, ¿cómo las misiones hacen que crezca esta espiritualidad en mí? O en este caso en ti o en las personas que participan en ellas. Sí, misiones es una actividad muy, muy, muy especial, y yo siento que son de las que hacen que tengas mayor crecimiento, ¿sí? Porque logras ver en las otras personas ese ser bonito, o sea, como que lo que tienen para brindar a los demás, lo que tienen para servir a los demás. Entonces, como que ahí te aflora el servir a los demás, pero también el recibir de los demás, de las personas que vas y visitas a los lugares de misiones.
y te permites también, porque siempre a veces vamos con esa consigna de no, yo vengo a dar, ¿verdad? Y vengo a traerles y vengo a hacer y vengo así. Y resulta que llegas y esperas también el contrario, ¿no? Recibes el contrario. Y muchas muestras de cariño, la gente muy servicial y aprendes a ver que tanto tú que vas con toda la intención de dar, también llegas y recibes. Uh-huh. ¿Cuáles son algunos de esos ejemplos? O sea, ¿qué es una misión, si nos puedes platicar? Acá en lo que es la religión católica, misiones es ir a visitar a personas lo que están en comunidades rurales, ¿sí? Y pues ya sea con las actividades de lo que es Semana Santa, todos los rituales, lo que es las celebraciones litúrgicas propias de Semana Santa, o en Navidad, que son las celebraciones propias de Navidad, que la posada y todo eso. Entonces vamos, visitamos a las familias que están allá, se les lleva algún obsequio, pero no es nada más el obsequio, sino la enseñanza de Jesús, el mensaje de Jesús de que todos podemos ayudarnos entre todos, de que todos podemos servir a los demás. Es prácticamente eso, el ir a convivir con ellos y llevarles el mensaje de Jesús. Uh-huh. Y ahorita que hablaste ese tema de la comunidad, ¿cómo en comunidad podemos crecer en espiritualidad? Creo que en comunidad la refuerzas bastante, porque es ese compartir, bueno, el cómo a mí cierta enseñanza me está sirviendo, cómo esa cierta enseñanza me está ayudando, me está haciendo crecer y te comparto de qué manera me está haciendo crecer. Entonces es el conocer distintas formas de percibir incluso una misma enseñanza, el cómo la percibe y cómo la vive cada uno, es también como ampliar, ¿no? Bueno, yo no lo había visto de que esa enseñanza me podía servir también en cuestión, por ejemplo, de pareja. Pero yo nada más pensé que era de forma individual y ya estoy viendo que en otra familia la están aplicando de pareja y pues también está padre y me sirve. Entonces, de esa forma crecemos. Y me hace sentido con todo este tema del coaching y de lo que trata en sí el reflexivos, porque justamente es de eso, o sea, de observar cómo otras personas viven, por ejemplo, en tu caso, en este tema en específico, la espiritualidad vista desde tu punto de vista familiar, entorno y eso, y dices, yo pensaba que, y justamente lo que dices, ¿no? Pensaba que la espiritualidad era pues tener que ir a rezar y ir a misa, por decir algo, ¿no? En Ajá. X religión. Y ya ves y te das cuenta de cómo la gente a lo mejor vive o cómo piensa y cómo es en su día a día y pues eso te hace crecer. Yo le llamo salirte de tu puntito que uno conoce nada más y observar lo que hay alrededor y de ahí pues ya cada quien decide qué tomar, ¿no? Pues esta parte me gustó, lo voy a aplicar y así. Pues Así sí, es. Joana, muchísimas gracias. No sé si tú quieras cerrar con algo, con algún mensaje o algo. Claro que sí, gracias. Pues primero gracias por haberme invitado aquí a tu podcast. Muchas gracias. Y pues definitivamente que quien lo escuchó, se den esa oportunidad de autoconocerse en cuestión espiritual y no tanto hablando de religión, sino en cuestión espiritual, que se den ese momento de oración, de cerrar sus ojos, de pensar cómo me siento, qué estoy sintiendo, qué quiero, qué siento yo que necesito. Esa es la oración, es el platicar con uno mismo y también con Dios, ¿verdad? En ese momento también estamos hablando con Dios. Y no solamente el entender el orar como el pedir, eso es bien importante, porque mucha gente lo traslada, voy a orar, es que voy a pedir. No, sino el orar es hacer como ese examen de decir cómo estoy en cada una de mis áreas de la vida, en cuáles me gustaría
realizar cambios, en cuáles me gustaría empezar a tener mejores resultados, tener cosas mejores y también en esa oración reflexionar, estoy aquí y qué cosas puedo empezar a hacer para estar en el punto que quiero estar. ¿Sí? Y pues ahí empieza esa espiritualidad. Muy bonito mensaje. Y de hecho yo también te quiero dar las gracias. Nuevamente me encantó platicar contigo esta tarde. Y pues sí, de hecho yo pensé en ti porque siento que eres una persona muy congruente justamente con lo que nos estás platicando. La energía que irradias tú y la forma en la que hablas, la forma en la que viven tú y tu esposo, pues están muy en congruencia de una familia que para mí pues está en el camino de la espiritualidad, ¿no? Como te decía en un inicio, más allá de la religión que podamos tener, simplemente ser una persona congruente en la sociedad en la que queremos estar. Pues muchísimas gracias. A ti, Cintia, muchas gracias. Un gusto platicar contigo y pues bueno, adiós. Espero que te animes a mandarme tus reflexiones, experiencias, lo que gustes para compartirlo durante los podcasts. Dime también de qué otros temas te gustaría que habláramos. Todo esto al correo contacto@reflexivos.com. Sígueme en mis redes sociales. En Facebook estoy como Cintia Sánchez, Coach Ontológico, y en YouTube como Reflexivos Podcast. Dale like y suscríbete. Y si tienes ganas de leer un rato, tengo algunos artículos interesantes en mi página www.reflexivos.com. Y bueno, gente, con esto nos despedimos. Hasta volvernos a escuchar.